acerca de Thorstein Veblen. Fijaos ya los años en los que él está viviendo, esa mitad del siglo XIX que venimos trabajando. Nace más o menos en la misma época que Durkheim, nace cuando Darwin está publicando Su origen de las especies. Esto va a ser clave para comprender su obra, y el desarrollo de su vida pues ya avanza hacia el siglo XX y fallece en torno a la crisis del crack de la bolsa del 29. Muy actual la obra de Thorstein Veblen. Su idea de consumo conspicuo que trabajaremos pues es analizada, interpretada, y está pues desde sociología de las organizaciones, sociología del consumo. Hay un montón de lugares a los que llevarla. Recordemos que, por ejemplo, con Marx había una centralidad en analizar la producción. Aquí ya estamos, digamos, en una fase no posterior, pero sí que también tiene que ver con otros procesos que tiene la propia economía, como es el del consumo, ¿no? También muy teorizado. Tiene toda una serie de influencias, desde Marx, economistas, veremos algo de la economía clásica que él también critica, etcétera, etcétera, ¿no? De la misma manera que Marx también trabaja con un modelo dual de dos clases, pero él, además de la centralidad en el tema de la producción, se enfoca en el control que una clase tiene sobre las otras. Es decir, ya no solo es un tema material, sino que además hay un tema pues precisamente que tiene que ver con la vigilancia y con quién pues tiene que rendir cuentas a aquellos que son los que mandan, ¿no? No es un control, como digo, basado en la propiedad, sino en la cantidad de riqueza y el control que se ejerce sobre los otros. Él denomina clase de negocios a quienes poseen riqueza, que además la pueden invertir en corporaciones, y eso hace que se controlen las condiciones de vida de los demás. Es decir, no es lo mismo vivir de rentas que vivir del trabajo. Esto es un poco similar a lo que decía Marx. No es lo mismo, diría Marx, tener la propiedad de los medios de producción que tener que vender la fuerza del trabajo, pero además Veblen le añade que hay diferencia entre controlar el ritmo de la producción, del volumen, de lo que hay que generar, del objetivo a cumplir, de los tiempos de los trabajadores, etcétera, etcétera, frente a otros que precisamente están controlados en el desarrollo de su trabajo, ¿no? Además, una crítica ya fundamental a ese mundo del consumo. Él decía que había una gran diferencia entre aquellos que poseen más de lo que pueden usar, y los que necesitan más de lo que poseen. Es decir, hay una clara, digamos, jerarquía social en torno a el tener, en torno a las posesiones. Voy a ver cómo andamos de tiempo, porque no quiero que se me vayan las horas aquí. Bueno, ¿qué más os cuento? Importancia de las artes plásticas. Recordar que con Marx la infraestructura determinaba la superestructura, por lo tanto, aspectos que tenían que ver con intangibles, con el simbolismo, con la cultura, con el Estado, con el derecho, etcétera, etcétera, estaban muy condicionados por lo material. Por su parte, Veblen le da mucha importancia a una de esas partes que Marx consideraría superestructura, como son las artes plásticas. Consecuencia, que no hay tanta centralidad en Veblen a la hora de esa importancia en el mundo del trabajo como un lugar de emancipación, como un lugar en donde la clase trabajadora tenía que verse a sí misma como parte de su vida. Que no hubiese esa separación entre vida y trabajo era central en Marx, no lo es tanto en la obra de Veblen, e incluso considera de una manera pues un tanto despectiva, si queréis, aunque sea exagerándolo, pues no tenía tan buena visión acerca de la clase trabajadora. Para él, los que son fundamentales como, digamos, sujetos de transformación son precisamente los que crean y mantienen las artes industriales, tecnólogos, ingenieros. Esa es la gente central en su visión de la sociedad. Aún así, sí que comparte la visión materialista con Marx. La clave, ¿no? El tema de los medios y los modos de vida para obtener sustento. Los artistas industriales forman parte de esto. Artistas industriales, pensemos,
pues, por ejemplo, en alguien que desarrolla una maquinaria, alguien que precisamente por su cualificación y educación pues puede generar una transformación en el mundo industrial o una mejora, etcétera, etcétera, ¿no? Pensemos el desarrollo que tiene esto hasta el día de hoy en cuanto a que estamos en una sociedad postindustrial donde el sector servicios, entendido en un sentido muy amplio, es el que encabeza, digamos, el organigrama de la economía, ¿no? Pues bueno, pues aquí tenemos en Veblen una anticipación, ¿no? de todo esto, ¿no? Dice Veblen también que los cambios en las condiciones materiales conllevan cambios en la conducta. Fijémonos que esto se puede relacionar también con la centralidad que tenía en Durkheim esa sociedad dividida industrialmente en torno al trabajo, y la preocupación por aspectos morales, ¿no? Por el cambio de valores. Recordemos aquellas cosas que hablábamos acerca de el paso de solidaridades mecánicas a orgánicas, en donde, pues de alguna manera, había una preocupación por qué sucedía con esos valores, ¿no? Pues aquí también, cuando hablamos de conducta, va un poco de esto, ¿no? Dice que los cambios en estas normas, en estos valores, se dan porque hay cambios en las bases materiales, y una de las preocupaciones era esto que él denomina el atraso cultural, ¿no? Lo veremos ahora un poco más adelante. ¿Por qué critica Veblen a Marx? Pues por varias razones, entre otras, quizá lo más fundamental de esto es que no ha habido tanto desarrollo en la obra de Marx en torno al darwinismo, ¿no? A pesar, bueno, paréntesis, nota al pie, esto Ritzer no lo dice, pero Marx envió un ejemplar del Capital a Darwin para dedicárselo. Darwin no lo tuvo a bien y no apareció en la dedicatoria. O sea, Marx sí que estaba pensando que había ciertas cosas de ese evolucionismo natural que podía incluir en su teoría del desarrollo materialista de la historia. Pero bueno, la crítica de Veblen es aún más radical de esto, ¿no? Porque para él la clave teórica, el paradigma que ha venido ya para quedarse en esa época, es la del darwinismo frente a la dialéctica hegeliana que analizaba Marx, ¿no? Además, también le critica otras cosas, por ejemplo, por no desarrollar del todo cómo se iba a llegar a esa sociedad sin clases, a ese mundo comunista con el sujeto emancipado, etcétera, etcétera, y además porque, bueno, ha desarrollado una serie de predicciones que al final no se han confirmado. Claro, Veblen puede decir esto, pues, exponiendo qué sucedió en la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, lo dejamos por aquí, esta primera introducción.